Actualmente, el 80% de los pacientes que requieren trasplante de células progenitoras hematopoyéticas alogénico no disponen de un familiar compatible o donante emparentado. Esto se debe a que la probabilidad de que un hermano o hermana sea compatible es de tan solo el 25%. Asimismo, la probabilidad de encontrar un familiar no hermano compatible, llamado donante no emparentado, es muy pequeña. Solo el 20% de pacientes tienen un donante entre sus familiares. Ante esta situación, se recurre a la búsqueda de un donante compatible en los registros internacionales para realizar el trasplante alogénico no emparentado. Para localizar estos donantes no emparentados compatibles, se han creado registros de donantes no emparentados en muchos países, los mismos que en su mayoría están agrupados en un registro mundial. Estos registros poseen datos de potenciales donantes adultos y de unidades de sangre de cordón umbilical criopreservadas. La probabilidad de ser compatible con otra persona es de 1 en 40.000. Muy bien, la Real Academia de la Lengua Española define la donación como la libertad de alguien que transmite gratuitamente algo que le pertenece a favor de la otra persona que lo acepta. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la edad reproductiva de la mujer se encuentra comprendida entre los 15 y 44 años, periodo de tiempo en que gran número de ellas podrían ser gestantes y ofrecer a la población mundial la capacidad de curación de numerosos pacientes con diversas patologías, gracias simplemente a un incremento en el nivel de la información que se tiene con respecto a la donación de células madres procedentes de sangre de cordón umbilical y a la concienciación de la importancia que esto conlleva. Muy bien. Bueno, para recordar un poquito, ¿no?, acerca de la sangre de cordón umbilical, nosotras como obstetras lo sabemos perfectamente, es la sangre que circula por los vasos sanguíneos de la placenta y el cordón umbilical después del nacimiento del niño y cuando ya se seccionó el cordón. Es una sangre que habitualmente se desecha junto a la placenta cuando nace el bebé, pero que se comprobó que es rica en células madre. También nos dicen que son células que se caracterizan por sus capacidades de proliferación, diferenciación y renovación celular en los tejidos que pueblan. Muy bien, la utilidad que tienen estas células de la sangre de cordón umbilical es que pueden ser utilizadas para el tratamiento de enfermedades que requieren recuperar o reemplazar la médula ósea, como enfermedades oncológicas, genéticas, metabólicas o inmunológicas. Debido a su inmadurez, las células progenitoras contenidas en la sangre del cordón umbilical provocan menos reacciones inmunológicas, es decir, rechazo en el receptor luego de ser trasplantadas. La sangre de cordón umbilical tiene menor probabilidad de contener agentes infecciosos que puedan representar un riesgo de contagio para los pacientes trasplantados. Ahora bien, vamos a hablar acerca del banco de sangre de cordón umbilical. Nos dice que son centros que se encargan de la recolección, procesamiento, almacenamiento y distribución de la sangre procedente del cordón umbilical. Este banco puede ser de dos tipos: público, donde la donación se administra a cualquier persona que lo necesite, y el privado, donde el tipo de donación es generalmente autólogo. La donación de sangre de cordón umbilical puede hacerlo cualquier mujer sana con un embarazo normal. La recolección se hace en el momento del parto. Las funciones que tienen estos bancos de sangre de cordón umbilical son, pues, ¿no?, recolección, almacenamiento, procesamiento, envío y distribución de la sangre de cordón y también la captación de donantes. El material necesario para una donación de sangre de cordón umbilical está una bolsa para la recolección, envase para el fragmento de cordón umbilical, tubos para la recolección de la muestra de sangre materna, un juego de etiquetas de código de barras, etiqueta para la bolsa de recolección de sangre de cordón umbilical, gasas estériles, guantes estériles y un antiséptico. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento para la obtención, ¿no?, de esta sangre de cordón umbilical? Es primeramente que la sangre se recoge por punción del cordón umbilical después de seccionarse tras el nacimiento del bebé y antes del alumbramiento de la placenta. Aquí nos dice que debemos realizar primero un antiséptico en la zona, que la elegida debe ser la más distal del cordón hacia la placenta. Muy bien, nos dice que también se procede a canalizar un vaso sanguíneo, preferentemente la vena umbilical. La sangre se recoge por gravedad en la bolsa, que se sitúa más baja que en el lugar de la punción.
Nos dicen que esta parte del procedimiento debe durar entre 2 a 4 minutos. Muy bien, ahora se procede a agitar la bolsa durante la recolección para facilitar el drenaje y llenado de la bolsa, evitando también la formación de coágulos durante el proceso. Una vez extraída la sangre, se clampean los túbulos y se coloca el protector a la aguja. Se añade la bolsa adicional de anticoagulante y se agita suavemente para asegurar una mezcla homogénea de este con la sangre. Una vez hecho esto, se clampa la bolsa y se procede a llenar el tubo. Por último, se pesa la bolsa y verifica que hay un peso igual o mayor a 100 gramos. También nos dice que también se puede obtener la sangre después del alumbramiento. La placenta se coloca para que pueda funcionarse el cordón y la sangre caiga por gravedad. La colecta de sangre de cordón no representa ningún peligro para el bebé ni para la madre. En ningún momento se toma ninguna muestra de sangre del recién nacido. Ahora hay que tener en cuenta que este pensamiento precoz puede condicionar una reducción media de la hemoglobina y de los depósitos del hierro sobre la media del recién nacido. Esto puede originar problemas solamente a recién nacidos por debajo de las 34 semanas de gestación, que son excluidos del programa, por lo que no hay riesgo alguno para la salud de la madre ni del recién nacido. En muchos países ya que están activos los bancos de donación de sangre de cordón umbilical, la que realiza esta extracción es la matrona, ¿no? Nuestras colegas en otros países llamadas, y el ginecólogo que atiendan el parto y que sea conocedor y esté formado en este procedimiento. De cualquier forma, nos dicen que se trata de un requisito indispensable que la obtención de la sangre no interfiera con la atención profesional al parto y los cuidados necesarios y debidos a la madre y al recién nacido. Aquí mostrarles, ¿no?, un cuadrito en resumen durante el parto, una vez que se va a realizar la punción, la recolección también. Nos dice que el procesamiento se da ¿para qué? Para garantizar su seguridad y calidad. Se analiza que no tenga virus ni bacterias la muestra extraída. Ahora el almacenamiento nos dicen que se enfría hasta menos 80 grados centígrados y luego se almacena a menos 196 grados centígrados en un tanque de nitrógeno líquido. Muy bien, ahora por su parte los bancos privados son empresas con fines de lucro que cobran a los padres el servicio de recolección, congelamiento y mantenimiento de las células de cordón umbilical. En estos bancos de sangre de cordón umbilical, las células son preservadas para eventuales usos autólogos, es de propios, ¿no? Por lo tanto, el objetivo consiste en preservar muestras para el uso que el paciente y su familia deseen en el futuro. Aquí en el Perú, bueno, acá vemos dos actores famosos que ellos han contado abiertamente que de manera privada, ¿no?, han criopreservado la sangre de cordón umbilical de ambas hijas que tienen. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo está esta situación en nuestro país, en el Perú, según la norma técnica número 109 del MINSA, que se planteó en el año 2014 como norma técnica de salud que regula el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Muy bien, ¿qué nos dice esa norma? Que podrían ser donantes de sangre de cordón umbilical aquellas gestantes que expresen su deseo de serlo, que reúnan los siguientes requisitos y cuyo parto se realice en un centro de colecta de unidades de sangre de cordón umbilical autorizados por el MINSA. Los requisitos de la donante de sangre de cordón umbilical va a ser que sea mayor de edad, tener un documento nacional de identidad o carnet de extranjería, que haya recibido información y comprendido en detalle el proceso de donación de sangre del cordón umbilical, expresado en la suscripción del consentimiento informado para la donación voluntaria de sangre del cordón umbilical. Muy bien, tener buena salud, entendida como no estar bajo ningún tratamiento médico que contraindique la donación de sangre de cordón umbilical, el uso de ácido fólico, sulfato ferroso y o vitaminas como parte de los cuidados prenatales, es contraindicación para donar sangre de cordón umbilical. De igual manera, no tener infecciones y enfermedades causadas por VIH-1, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, HTV-1 y 2, enfermedad de Chagas, toxoplasmosis y otras enfermedades infecciosas que deben ser tomadas en cuenta para descartar en el donante antes de la donación. No tener una pareja sexual que padezca alguna de las enfermedades o infecciones de transmisión sexual descritas en el párrafo anterior. No tener una enfermedad activa causada por citomegalovirus o el virus de Epstein-Barr,
no tener una conducta sexual de riesgo, no ser usuaria de drogas farmacodependientes o abuso de drogas ilegales, llevar un control prenatal regular, que el embarazo no sea gemelar, que durante la gestación no se hayan presentado complicaciones como diabetes gestacional, síndrome hipertensivo del embarazo u otros. Ahora, en la captación de la donante de sangre de cordón umbilical nos dice que va a ser realizado en las unidades de captación establecidos por el Organismo Nacional de Donación y Trasplantes, antes así llamada, porque como les comento, esto fue en el año 2014, hoy en día es la Dirección General de Donación de Órganos y Trasplantes. Bueno, solo para comentar, no tanto públicos como privados, y que se encuentren debidamente autorizados por el MINSA para la colecta de la unidad de sangre de cordón umbilical. La captación de donantes debe ser realizada por personal capacitado en actividades de promoción de la donación voluntaria y altruista de células progenitoras hematopoyéticas, consentimiento informado, consejería y confidencialidad. La captación se realiza dirigido a las actividades a las mujeres a partir del segundo trimestre de la gestación. Como podemos ver aquí, esto sería una actividad que obviamente tendríamos que llevarlo nosotras las obstetras porque somos el personal más capacitado. Es por ello también que la ímpetu, ¿no?, de obstetral y yo de informar un poquito acerca de este tema para que también vayamos conociendo y ya en próximos años que se active esto a nivel del MINSA, nosotras estemos entrenadas, sepamos del tema y podamos ser incluidas dentro de este trabajo. Muy bien, prosiguiendo, la donante debe manifestar su voluntad de donar sangre de cordón umbilical de manera informada y expresa mediante la suscripción del documento de consentimiento informado respectivo. Las donantes deben ser informadas sobre el procedimiento de la donación de sangre de cordón umbilical, las muestras que se tomarán tanto de la donante como del cordón umbilical. El profesional de la salud brinda información completa, clara, comprensible y accesible para que la gestante sobre la donación de sangre de cordón umbilical, que va a incluir, ¿no?, la finalidad de la donación, explicación del proceso de donación de sangre de cordón umbilical, criterios de selección de la donante, ausencia de riesgos para la madre y el niño, pruebas serológicas para enfermedades infecciosas previas a la donación, indicaciones del trasplante de sangre de cordón umbilical, procedimiento de colecta, destino de las unidades de sangre de cordón umbilical donadas que no son aptos para el trasplante y la no exigencia de derechos sobre la unidad de sangre donada. Muy bien, el profesional de la salud que realice estas actividades, ¿no?, solicitará la información sobre los antecedentes patológicos, personales, familiares, a fin de descartar riesgos de padecer enfermedades genéticas o metabólicas. Con fines de verificación de la información clínica, el profesional de la salud debe, autorizado, ¿no?, por esa entidad, debe tener acceso a la historia clínica de la mujer donante y de recién nacido. También la donante no accederá a la información que arrojen las pruebas de la colecta de la unidad de sangre de cordón umbilical. Sin embargo, debe ser informada de los resultados de sus pruebas serológicas referidas a determinar la presencia de infecciones. La gestante que ha firmado el documento, el consentimiento informado, debe de tener la posibilidad de absorber todas sus dudas y a ser informada sobre su derecho a revocar su consentimiento de donar en cualquier momento antes de la colecta de la unidad de sangre de cordón umbilical. En este caso, la DICDO, la Dirección General de Donación de Órganos y Trasplantes, asegura la confidencialidad de la identidad de la donante y del recién nacido. Muy bien. La selección de la donante, una vez que la gestante ha firmado el documento, el consentimiento informado, donde exprese su voluntad de donar y antes de la fecha probable de parto, se podrá realizar la evaluación médica. Nos dice que esta evaluación va a ser realizada por el médico ginecobstetra tratante de la gestante. Y respecto al procesamiento de la unidad de sangre de cordón umbilical, nos dicen que este procedimiento es, claro, no emparentado. Más adelante lo vamos a conversar un poquito, solamente para adelantarles que se llama para allo-TPH porque es un donante no emparentado de células progenitoras hematopoyéticas, lo que se va a trasplantar. Este Banco Nacional de Sangre de Cordón Umbilical es el responsable del procesamiento de las unidades de sangre de cordón umbilical, los cuales deben llevarse a cabo 48 horas después de realizada la colecta. Al momento de la recepción de esta unidad de sangre se debe verificar dicha unidad, la documentación y las muestras que lo acompañan.
Ahora, postdonación igual va a haber un seguimiento, ¿no? Dice que se debe realizar a las donantes con la finalidad de conocer el estado de la salud de la madre y el niño. El seguimiento de la donante se lleva a cabo a los 6 meses, luego de la colecta de la unidad de sangre, donde se debe realizar una segunda toma de muestra a la madre para descartar enfermedades infecciosas. De igual manera, nos dice que el Banco Nacional debe contactar a la madre y al niño antes de hacer el uso de esta unidad de sangre de cordón umbilical a fin de excluir la aparición de enfermedades familiares genéticas o infecciosas no detectadas al momento de la donación. Si se ubica la donante, la unidad de sangre de cordón umbilical, perdón, si no se ubica la donante, la unidad de sangre de cordón umbilical solo podrá ser liberada a solicitud del interesado, de una persona o institución, quien debe decidir en función de la condición de salud del receptor si hace uso o no de la mencionada unidad, ¿no? Esta situación debe quedar debidamente documentada en los registros del Banco Nacional de Sangre de Cordón Umbilical. Primeramente, hablarles un poquito de lo que tanto he hablado anteriormente, las células progenitoras hematopoyéticas, solo para recordar que son células primitivas con capacidad de autorrenovación y maduración, capaces de restablecer la hematopoiesis. Estas células pueden ser encontradas en la médula ósea, en sangre periférica estimulada con factores de crecimiento y en la sangre del cordón umbilical, que bien ya sabemos. Muy bien, este trasplante, también conocido como el trasplante de médula ósea, es un procedimiento médico terapéutico que consiste en la infusión de células progenitoras hematopoyéticas provenientes de un donante o del mismo individuo, con la intención de reemplazar total o parcialmente la médula ósea. ¿Ok? Este trasplante puede ser autólogo si las células progenitoras hematopoyéticas provienen del mismo individuo, pueden ser singénico si las células progenitoras hematopoyéticas provienen de un hermano gemelo univitelino, y el trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas, que viene de un donante diferente al receptor, pero de la misma especie, con la intención de proporcionar al receptor un injerto para reemplazar las células progenitoras hematopoyéticas enfermas. Ellos pueden ser de un donante emparentado y no emparentado. Muy bien. Muy bien. Ahora hablemos qué es el donante emparentado, ¿no? Dice que es aquella persona que dona sus células progenitoras hematopoyéticas a un receptor con el cual tiene relación de parentesco consanguíneo, generalmente un hermano de padre y madre. Mientras que el donante no emparentado es aquella persona mayor de 18 años que dona sus células progenitoras hematopoyéticas a un receptor con el cual no tiene relación de parentesco consanguíneo. Y el donante de sangre de cordón umbilical, que ya hemos hablado, ¿no? Es aquella gestante mayor de edad que dona la sangre de cordón umbilical de su recién nacido. Muy bien, bueno, aquí contarles un poquito acerca de las funciones que actualmente realizamos en la unidad de captación de potenciales donantes de médula ósea no emparentados. Primeramente, como pueden observar, nos acercamos a los donantes que van al banco de sangre de los hospitales grandes aquí en el Perú. Con nuestro manual les sensibilizamos, les informamos, les decimos que estamos luchando por estas personitas, que lo primordial es para este tipo de donación es compatibilizar genéticamente al 100% con la otra personita que lo necesita, que la probabilidad es de 1 en 40.000 y que solo el 20% de peruanos logra encontrar en la familia. ¿Ok? También les recalcamos cuáles son los tipos de donación de sangre, ¿no? Perdón, de médula ósea que tenemos hasta la actualidad, que son dos. Aquí, como pueden ver, el primero es por punción en el hueso de la cadera. Porque también, bueno, a ellos también les explicamos que la médula ósea está dentro de nuestros huesos grandes y largos como brazos, piernas y cadera, que justamente eso era la primera opción y la única técnica antiguamente, y que ahora existe una segunda técnica que es por aféresis, que muchos de los donantes de plaquetas ya lo conocen muy bien, pues, ¿no? Les decimos que la diferencia es que 5 días antes les colocan un medicamento subcutáneo en el bracito de manera diaria, y que al 6.º día se realizaría la donación, donde este medicamento es un estimulante
médula ósea, que va a hacer que cuando le realicen la punción, esta maquinita de aféresis las va a reconocer fácilmente y solamente va a extraerles a ellas. Les he explicado más o menos que es como un colador, ¿no? Que solamente selecciona a la médula, a las células madre, a la médula ósea, y que los demás de células regresan en ese momento a su cuerpo. Una vez que ellos ya te digan que sí, están más interesados, te pregunte, les dices que, bueno, si está de acuerdo a pertenecer a este registro, que por favor nos brinde sus datos, nos responda algunas preguntas, que nos firme el consentimiento informado, su huella digital, y que también nos permita sacarle, como pueden observar aquí en el medio, en la parte inferior, una muestra, 2 hisopos para el lado derecho y 2 hisopos para el lado izquierdo a nivel solamente de mejillas. Aclaramos que no es como la prueba COVID, para que también tengamos más aceptabilidad de las personas, que solamente es a nivel de mejillas y que a través de este raspado de células nosotros vamos a obtener su código genético, su ADN. Esta muestra se manda a Estados Unidos y luego de 6 meses nos devuelven el código genético de esas personas y que lo tenemos en la base de datos. Y que solamente vamos a volver a contactar con ellos si es que en algún momento son compatibles con estas personas. Y bueno, finalmente ya todo lo obtenido por el donante lo digitalizamos, lo subimos a la base de datos de la unidad de CPH y ya pues no, ahí vamos llevando las cuentas, cómo vamos, cuántos producimos al mes y bueno, contarles que el año pasado llegamos a la meta establecida, así que terminamos bien el año y ya prácticamente somos 50.000 personas.